Ahora sí, ya estamos de regreso y de lleno nos vamos al tema de hoy día con nuestro pediatra. Vamos a hablar sobre la diarrea. Doctor, ¿qué es la definición de la diarrea? Bueno, la diarrea en general es un tema súper importante, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, en Chile en estos momentos no tenemos una gran cantidad de casos graves, la diarrea sigue estando presente, ¿no es cierto?, en forma más moderada o leve. Afortunadamente también no se nos mueren niños por diarrea hace muchos años ya, y eso es un gran avance en medida de salud pública. Diarrea, ¿qué es lo que es diarrea? Diarrea es o tener más líquido en las deposiciones o más frecuencia de deposiciones. Más de 3 veces al día ya estamos hablando de una diarrea. O si la deposición es líquida, estamos hablando de diarrea. Podemos hablar de diarrea aguda, que dura 3 a 5 días, máximo una semana, en el peor de los casos hasta 10 días. ¿Ya? Diarrea aguda. Cuando dura 14 días o más, estamos hablando de una diarrea prolongada, y cuando dura más de 30 días, estamos hablando de una diarrea crónica. Pero eso debe ser complicado para los chiquititos. Evidentemente que el tiempo de duración va a ser, digamos, fundamental para que se desarrolle o no la principal complicación que tiene la diarrea, que es la deshidratación. Entonces, si el niño está con diarrea 5, 6, 7 días, pero nosotros lo tenemos hidratado, lo tenemos más o menos bien, está tranquilo, no tiene problemas de baja de peso importante, entonces estamos tranquilos, esperamos la evolución natural del cuadro. Pero si el niño, ¿no es cierto?, el segundo día o el tercer día se deshidrata o de ingreso llega deshidratado, ¿no es cierto?, ya estamos con problemas serios. Y esas, como decía recién, son las causas que afortunadamente ya no existen en Chile, pero son las causas de mortalidad en todos los países, ¿no es cierto?, en vía de desarrollo, en los cuales todavía sigue siendo un grave problema de salud pública las diarreas. Doctor, ¿y qué es lo que, cuáles son los síntomas que los chiquititos comienzan a sentir? Bueno, hablando primero de los más guaguitos, ¿cierto?, que no saben hablar. ¿Cómo uno puede saber? En el fondo, la diarrea habitualmente, mira, voy a hacer un pequeño paréntesis pequeño. Sí. La diarrea puede deberse a diferentes causas, desde la más frecuente, que son los virus, pasando por las bacterias, que son pocas, a pesar de que la gente piensa que es mucho, no, son pocas las bacterianas. Otras son parásitos, que prácticamente son muy raros acá en Antofagasta, más hacia el sur ahí. Y otras son causas secundarias como intolerancia, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, intolerancia a alergia a la proteína de leche de vaca, qué sé yo. Y por último, tenemos muchos casos de diarrea por ingesta de medicamentos, especialmente antibióticos, mal dados. Tomando esa diferencia, como hay diferentes tipos, ¿no es cierto?, probablemente los síntomas van a ser distintos como empiezan. Pero la típica diarrea de un lactante pequeño, cuando tú me preguntas, ¿no es cierto?, un niñito, supongamos, a hablar de un lactante de 5 meses, que empieza con decaimiento, dolor abdominal, el niño llora. Por supuesto que no dice que le duele la guatita, pero claro, el niño llora, se siente mal, está distendido, la mamita lo ve que está un poco hinchadito, claro, y con deposiciones líquidas, y habitualmente con vómitos, y habitualmente con un poco de fiebre. Entonces estamos frente a la presencia de una diarrea infecciosa, probablemente viral. Si el niño está bien, pero cada vez que se alimenta uno le da una mamadera de leche, el niño se hincha, ¿no es cierto?, y llora, y le duele, y tiene un cólico, no tiene fiebre, tiene poquitos vómitos, pero hace diarrea, lo más probable es que esa diarrea sea por intolerancia al alimento que le estamos dando. ¿Te fijas? O sea, los síntomas pueden variar un poco, pero la base está dada en deposición líquida, que puede ser, ¿no es cierto?, 3, 4, 5, 6, 10, las veces que sea en el día. Sobre 3 ya estamos hablando de diarrea. Bueno, ahí hay que acudir de inmediato al médico. Claro, porque la diarrea debemos tener claro 2 cosas. Primero, tenemos que evitar la deshidratación, que es fundamental. O sea, las complicaciones de la diarrea son exclusivamente la deshidratación. Por lo tanto, uno tiene que trabajar en ese punto. Y lo otro, ¿no es cierto?, es descartar que la diarrea sea de otra causa. Claro. Puede haber otras enfermedades que se acompañen un poco de diarrea. Por ejemplo, es raro, pero puede. Infecciones urinarias pueden tener diarrea. Neumonias pueden ir acompañadas de diarrea. Septicemias pueden ir acompañadas de diarrea. Meningitis, o sea, un montón de enfermedades graves. Entonces uno tiene que partir diciendo, a ver, ¿esto es un cuadro gastrointestinal puro o es la complicación de otra cosa? Claro. ¿Ya? Y de ahí para adelante uno ya empieza a hacer el diagnóstico, está más o menos claro, la mamá ya se da cuenta, no, el niño está mal, qué sé yo, y parte a un servicio de urgencia o a su médico, con el objeto de ¿qué? De que le explique bien cómo es la fase de hidratación, que es lo fundamental en el tratamiento. Doctor, por ejemplo, las mamitas que están amamantando y comen algo, por ejemplo, no sé, coliflor, por decir algo, ¿eso puede influir en el bebito? Mira, en la aparición de diarrea
definitivamente no. 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 Ya. Y hay una serie de, digamos, ¿Mitos? de mitos con respecto a eso. Si uno hace un estudio de la fisiología, de la forma como podría afectar comer coliflor, por ejemplo, una ensalada de coliflor con alcachofa y con rabanito, ¿no sé qué? Acompañado de cebolla, y después de eso uno come eso. La media ¿ya? bomba. Claro, y evidentemente la masa se sentir más, se va a hinchar. Claro. Pero los gases no pueden pasar a la guagua directamente, porque ¿cómo? Por la sangre no puede, la mamá se muere. Entonces por la leche es un filtrado de la sangre, por lo tanto no puede. Pero sí el malestar de la mamá sí se puede transmitir a la guagua y eso hace que la guaguita pueda sentir dolor y molestia en algunos casos secundarios a la alimentación. Ahora, otros alimentos, como por ejemplo la mamá ingiere alguna cosa que tiene un estimulante, bebidas cola por ejemplo, alcohol u otra cosa, o eso sí que puede pasar directamente a la sangre y sí puede traspasarse a la guagua. Pero como causa de diarrea no. ¿Y el tratamiento? El tratamiento. Mira, partiendo de la base de que más o menos el 80% de los cuadros diarreicos son virus, por lo tanto el tratamiento es mantener al niño hidratado, trabajar con la fiebre, si está con fiebre bajar la fiebre, ver el asunto del vómito y, cosa rara, realimentar precozmente. O sea, uno piensa que no, el niño está con diarrea, vamos a bajar 8 horas, 10 horas el régimen cero. No, eso se hacía antes. De hecho, a mí me lo enseñaron en la universidad así. 6 horas con régimen cero, 12 horas con régimen cero y posteriormente, ¿no es cierto?, vamos realimentando de forma fraccionada. Eso ya se abandonó porque se ha dado cuenta que en realidad no es bueno. Y lo que hay que hacer ahora es hidratar. Para eso tenemos unas sales de hidratación oral que venden en la farmacia, unos sobrecitos, ¿no es cierto?, Sí. que se disuelven un poco de agua y se le empieza a dar la guagua. El único problema que tienen es que son malos. Sí, Son muy malísimo, malos, claro. malísimo. Podrían hacer algo más entretenido para los niños. De algo alguna con manera. un saborcito ahí. Lo que está Mejor. prohibido es usar bebidas estas energizantes. Por ningún motivo estas bebidas que se usan con electrolitos para los deportistas. No hay que usarlo en la rehidratación de los niños con diarrea. Y tampoco las bebidas carbonatadas. Ninguna bebida carbonatada. El mito de que la Coca-Cola sirve para la diarrea es horroroso. La Coca-Cola es terriblemente mala. Y la papaya no le sirve creo, para... pero doctor, Por eso supuesto. es de siglos que cuando uno está enfermita la guata le dicen tómate No, un no. poquito de Coca-Cola. No, la Coca-Cola es ácida. Tiene un pH ácido. Y cuando el niño está con diarrea, habitualmente está con una gastroenteritis, o sea, una inflamación del estómago y además del intestino. Por lo tanto, si está con una inflamación, tiene irritado y yo le coloco algo ácido, ¿no es cierto?, más se complica. Y además que la Coca-Cola tiene carbonato y tiene mucho azúcar, si estamos usando la Coca-Cola normal, digamos, y eso empeora el cuadro. Por lo tanto, eliminemos ese como mito. La Coca-Cola, la papaya, que también se démosle papaya al niño que está con diarrea, no. O sea, agua, sales de hidratación oral, ¿no es cierto?, y alguna cosa que envasada que los médicos le pueden indicar que el único problema que tienen, ¿no es cierto?, uno, que son muy malas, las sales de hidratación, y la otra, que son un poco caras, ¿no es cierto?, las que vienen envasadas con sabor más agradable. O sea, la dieta, ¿cuál sería la dieta de un bebito que ya come? La dieta es impecable. Si el niño está con alimentación con lactancia materna, tiene que seguir con lactancia materna exactamente igual, salvo que esté con mucho vómito, donde ahí sí que se deja un par de horas o 4 horas sin alimentación y se hidrata solamente para darle tiempo al estómago que se recupere un poquito y luego empezar con la lactancia. La lactancia materna es fundamental. La lactancia materna es fundamental. No se debe suspender. Y los alimentos que no son lácteos, uno los puede ir, ¿no es cierto?, incorporando después de unas 6 a 8 horas, fraccionados de acuerdo a la tolerancia del niño. No hay que eliminar los alimentos. O sea que si el niño come 3-4 cucharadas, se come las 3-4 cucharadas del alimento que está habituado a recibir. Ahora el agüita de arroz, el arrocito cocido, ¿cierto? Solamente con agüita y un Solamente con poquitito agua. de azúcar. Ni siquiera azúcar. Le pueden dar agua de arroz, le pueden dar agua de canela, ¿no es cierto?, mezclar arroz con canela, ese tipo de cosas, no hay problema. Tratar de no usar azúcar, en el peor de los casos le pueden, si el niño es un poco mayor, ya pueden usar estos endulzantes, ¿no es cierto?, artificiales, que están permitidos en los niños, como la stevia, ¿no es cierto?, y de esa manera procurar, ¿no es cierto?, que el niño reciba la cantidad de líquido importante. Y una cosa que se me olvidaba. Existen lo que se llaman los requerimientos básicos. O sea, un niño tiene que tomar tanta cantidad de litros de agua o cantidad de centímetros cúbicos de agua al día. Pero no hay que olvidarse que el niño está con pérdida. Y cada deposición diarreica puede ser 30, 40, 50. Y va a perder. Entonces, si uno le aporta solamente lo que necesita diariamente, va a quedar corto y se va a deshidratar. Por lo tanto, una medida que se está usando actualmente es darle un volumen de 50, 30, 60, depende del niño, centímetros cúbicos de hidratación después de cada diarrea.
sea, el niño va 10 veces al baño, 10 veces hay que darle un poco pequeño de volumen para reponer la pérdida, y aparte de eso, darle lo que le corresponde normalmente en sus 24, para las 24 horas. Ahora, un niño de 6 años que está yendo al colegio, ¿qué recomendación haría? Porque esto no se contagia. Sí. Se contagia. Sí, es contagioso, o sea, los virus son contagiosos. Ahora, el contagio, lamentablemente, tengo que decirlo, es mano, boca. O Claro, sea, que no se lave las manos. Claro, el tipo que fue al baño con una tocan. diarrea se limpió más o menos, o no se lavó las manos, y después contagió al resto de las personas que están presentes. Obviamente, ahora, ojo, una cosa súper importante, fíjese, un niño va al baño, le enseñaron todo perfecto, va al baño, se limpia bien, y se va a lavar las manos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero tiene las manos con resto probablemente de fecación. Y abre la llave y contamina la llave, ¿no es cierto? Se lava las manos. Se lava las manos, y cierra la llave, llave. se autocontamina y sigue contaminando el resto. O sea, hay que enseñarle a los niños, ¿no es cierto?, cómo hacerlo bien. Cuando está con diarrea, no todos los días, cuando está con diarrea, con un papelito, ¿no es cierto?, envuelva, tome, cierre, o si no, limpien después. Porque si no, ahí está el foco de contagio nuevamente para el resto de la familia. ¿Y hay algún periodo del año que sea más, o sea, por ejemplo, en el verano? Sí. En el verano. Sí. Así como las enfermedades respiratorias dan Claro. todo el año, pero predominan en invierno, las diarreas también dan todo el año, pero predominio primavera-verano, está claro. O sea, es por las condiciones ambientales, la pérdida ya de ciertas medidas de higiene, la facilidad del contagio. ¿Ya? Ahora, ojo, las diarreas también algunas diarreas virales podrían tener, y eso se conversa, podrían tener una transmisión aérea también, ¿ya? Pero eso es más conversable. Y con respecto al asunto de las diarreas con las causas, el rotavirus famoso, ¿cierto?, es la gran causa de diarrea en los niños pequeños. El 50% de las diarreas son por rotavirus en los menores de 3 años, más o menos. Y a los 3 años ya se supone que casi todos los niños alguna vez tuvieron rotavirus. Por lo tanto, es súper importante para cortar esto, vacunar a los niños antes de los 6 meses de vida con 2 dosis, ¿no es cierto?, de vacuna antirrotavirus, y con eso estamos eliminando ese foco que es el más importante en este momento. Hoy día ya no se habla tanto de la salmonela ni la chiguera, sino que se habla de virus. ¿Y cuál? El rotavirus. Doctor, por ejemplo, usted recién acaba de decir, hidratar es muy, muy importante. Pero si yo tomo la opción de buscar un medicamento que sea para cortarla. Está buena, muy buena la pregunta. Eso se me había Soy quedado. mamá y abuela, Se me había quedado en el tintero. Con respecto a los tratamientos de medicamentos, estamos hablando que la hidratación es fundamental y lo principal, o sea, lo principal es la dieta, mantener la dieta para que el niño no pierda más peso, y la hidratación. Ahora, hacia el lado tenemos medicamentos. Claro. Lo que creo que quede, pero súper claro, es que nunca, salvo indicación médica muy específica, nunca hay que usar antibióticos. Los antibióticos están precisamente indicados en 2 o 3 casos y no hay más. Y siempre tiene que indicarlo un médico. No porque la vecina tomó, qué sé yo, no sé, Claro. cloranfenicol, te voy a dar cloranfenicol o furoxona, qué sé yo. Claro. No, ningún medicamento. 0 antibióticos hasta que el médico lo indique. Pero existen 2 medicamentos que sí se pueden usar. Uno son los probióticos, los probióticos, que es el perenteril. El perenteril, ¿no es cierto?, es un probiótico que se puede utilizar en cualquier edad, 2 veces al día, durante 3 días a 5 días. Adolecen de un problema que es un mal sabor, pero de alguna manera uno se los puede, digamos, incorporar. Y el otro es un medicamento relativamente nuevo que se llama el racicadroxilo, que es el Hidrasec, nombre comercial, ¿Ya? que ese absorbe líquido. El probiótico restaura la flora intestinal para disminuir la diarrea. El otro no. El racicadroxilo como que absorbe agua, y al disminuir el contenido de agua en el intestino, ¿no es cierto?, de alguna manera disminuye la diarrea. Esos son los únicos 2 medicamentos que se podrían utilizar. Usar antiespasmódicos está prohibido. Por mucho que el niño tenga un poco de dolor. Las gotitas, ¿ya? sí. Claro. Las gotitas para la guatita típica que uno al tiro. Maltín, cualquiera de esas, Viadil, qué sé yo, que son las más comunes. Eso detienen el tránsito intestinal. O sea, el tránsito está moviendo el intestino, ¿no es cierto? La deposición va avanzando, y usted le da un antiespasmódico, eso se detiene, incluso se puede paralizar, y le quedan adentro todos los bichitos que se empiezan a reproducir cada vez más, ¿no es cierto?, cada vez más en el ambiente interno del intestino, por lo tanto la diarrea puede empeorar. Por lo No tanto, le puedo creer. antiespasmódico, no. Antibiótico, ya dijimos, tampoco. Y estas cosas que cortan violentamente la diarrea, ¿no es cierto?, que se usan en los adultos, tampoco. La diarrea es un curso natural que dura 3, 5, 7 días, y si uno lo hidrata bien y lo alimenta bien, el niño va a salir
impecable de su cuadro, lamentablemente, ¿no es cierto?, una infección, probablemente va a contagiar a algunos hermanitos, pero aparte de eso, no va a tener un riesgo mortal. Claro que sí. Salvo que tengamos una diarrea, no sé, por un vibrio cólera que llega acá a Chile de nuevo, ¿no es cierto? Afortunadamente no tenemos ese problema. O que el pequeño sea inmunodeprimido, que tenga una enfermedad inmunodepresiva, ¿no es cierto?, que esté en tratamiento crónico con corticoides, ahí la cosa cambia un poco. Pero la gran mayoría de las diarreas se manejan bien y tienen un buen término, no es una enfermedad tan grave. Adelgazan. Bueno, sí, sí, adelgazan. Pero no es la forma más adecuada de adelgazar en todo caso. Por supuesto. Pero en todo caso, Chile afortunadamente con el correr de los años, yo que ya tengo bastante experiencia, ya hay bastantes años, ¿no es cierto? También soy abuelo en este asunto. Yo viví la etapa de que la diarrea era un problema grave y morían niños por diarrea y se deshidrataban, llegaban con los pellejitos pegados, ¿no es cierto? Una deshidratación severa, ¿ya? Y incluso hacían algunas complicaciones graves como hemorragias intracerebrales secundarias a una diarrea. El mecanismo es extraño, pero existía. Por la falta de información, por lo que poco había, la acceso a falta los médicos y todo. y la falta de manejo ambiental. Hoy en día, ¿no es cierto?, tener diarrea hospitalizada no van más allá de un día o 2 días niño hospitalizado por una diarrea, generalmente para hidratarlo rápido, Claro que sí. porque no pudo por boca, se le coloca un suerito y apenas puede salir el suero, se va para la casa. Y mortalidad por diarrea prácticamente no tenemos. En general, yo creo que en Antofagasta, no sé si se habrá muerto algún niño por diarrea. Yo en el ambiente que yo me muevo, en la clínica Antofagasta, no he visto niños que hayan fallecido a causa de la diarrea. Qué importante el tema, la verdad que uno cada día aprende más y bueno, de eso se trata nuestro programa, poder entregar la mayor parte de la información, ¿cierto, doctor? Para cerrar este tema, denos una recomendación a todos nuestros amigos que están en casa, ¿cierto? De todo el resumen que hemos hecho, el lavado de manos, los antibióticos o las gotitas. Mira, fundamentalmente lo más importante es tener muy buenas normas de higiene en la casa. Enseñar a lavarse las manos, ¿cierto? Lo que hablábamos de la llave del baño, ¿no es cierto?, cuando el niño está con diarrea. La persona que está atendiendo la guaguita, la mamá que la está atendiendo, que se lave muy bien, que se cepille los dedos, todo, porque ella va a ser el foco de transmisión, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, la consulta precoz, si el niño está con una frecuencia de diarrea muy alta, para hidratarlo, Claro. vigilar que el niño esté bien hidratado, y una forma bien simple, si el niño está hidratado o no, si moja o no el pañal. Si hace pipí, estamos más o menos bien. Si llora con lágrimas, estamos más o menos bien. Pero si ya dejó de hacer pipí y el pañal lo retira seco, el niño está deshidratado y tiene que consultar urgente. No olvidar la hidratación y por favor no usar antibióticos ni usar medicamentos que no se los indique el médico cuando ya la cosa está complicada. ¿Qué quiere que le diga, pues, doctor? Tremendamente agradecida también de Clínica Antofagasta.